Hola, buenas noches a todos. Estamos por iniciar, estamos esperando que aquí de manera presencial les estamos dando unos minutitos a la gente, pero les agradezco a todos los que se encuentran conectados el día de hoy. Ya tenemos aproximadamente 31 participantes conectados por vía online y pues bueno, pues voy a ir presentando a nuestro ponente del día de hoy, puesto que la verdad es que traté de resumir su currículum, pero la verdad es que todo lo que viene ahí es bastante llamativo, bastante importante de mencionar. Entonces, pues aprovechando que esperamos aquí a algunas personas, pues sí me gustaría tomarme unos minutitos para poder presentarlo bien. Bueno, para el día de hoy invitamos a alguien muy especial que también es amigo de nosotros. Es el doctor Eduardo Antonio Ferat Osorio. Él estudió en la carrera de médico cirujano en la Facultad de Medicina de la Universidad La Salle. Hizo su especialidad de cirugía general en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS. Él está certificado no nada más en el Consejo Mexicano de Cirugía General, sino también por el Consejo Mexicano de Gastroenterología como cirujano del aparato digestivo. Hizo un doctorado en ciencias biomédicas por parte de la Facultad de Medicina de la UNAM. Se desempeñó como cirujano del Servicio de Gastrocirugía del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI hasta el año del 2020. Actualmente es jefe de la División de Investigación en Salud del mismo hospital hasta el 2022 y durante 20 años colaboró en forma directa con la Unidad de Investigación Médica Inmunohistoquímica del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Actualmente es también jefe del área de investigación clínica de la División de Investigación Clínica de la Coordinación de Investigación en Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es investigador titular del IMSS, miembro de la Academia Nacional de Medicina, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, profesor de posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM y del curso de especialización en cirugía general. Se ha desempeñado como vocal del Comité Local de Investigación en Salud y del Comité Nacional de Investigación Clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y pues también por eso les decía que no podía resumir su currículum porque pues es muy importante también mencionar algo que es difícil encontrar aquí en México. Tiene varias citas y publicaciones, 44 artículos publicados, 721 citas. Bueno, les puedo mencionar así varios capítulos en libros, en revistas de investigación. Y pues bueno, también algo importante, ganó el Premio Nacional al Mérito Médico 2019 del IMSS, Afore, Siglo XXI Banorte, Fundación IMSS. Y bueno, pues lo más importante de mencionar y por lo cual lo estamos invitando a dar este tema, que yo creo que es de gran importancia para todos como cirujanos, es que sus líneas de investigación en los últimos años han sido en el contexto del estudio de la respuesta inflamatoria. Él ha estudiado la sepsis, la pancreatitis aguda, fístulas gastrointestinales, la respuesta inflamatoria en pacientes obesos sometidos a cirugía bariátrica y COVID, el análisis de la respuesta inflamatoria a expensas de mediadores inflamatorios e inmunofenotipos de células de la respuesta inmune. Entonces, bueno, a pesar de todo, sí lo pude resumir un poco, pero creo que todo era muy importante poderlo mencionar. Y pues le agradecemos muchísimo el que haya aceptado venir a platicar el día de hoy con nosotros sobre fisiopatología de la sepsis. Muchas gracias, Gaby. Buenas noches a todos, a los presentes y a los que están vía remota. También agradezco su presencia en ambos lados y muchas gracias a la Sociedad Médica del Hospital Ángeles del Pedregal por la invitación a platicar con ustedes un momento en relación a un tema que yo sí que les puedo decir, los cirujanos generales no somos precisamente muy ávidos en el conocimiento de los temas moleculares. Sin embargo, sí estamos enfrentándonos siempre a los problemas de sepsis. Muy frecuentemente estamos abordando pacientes o tenemos pacientes que tienen sepsis. Entonces, les quitaré unos momentos de su tiempo en lo que estamos conviviendo y todo quisiera yo que iniciar esta charla diciendo cómo me inicié en este aspecto. Como cirujano, después de haber terminado la especialidad, encontré que nosotros en el hospital de especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI, como en muchos otros hospitales de referencia, había muchos pacientes con sepsis. Y nosotros como cirujanos realmente pues teníamos poco que ofrecer más allá de los lavados quirúrgicos
Y la motivación que tuve en ese momento era entender un poco más sobre los mecanismos que llevan a complicar a estos pacientes. De ahí que me acerqué al jefe de la Unidad de Investigación Médica en Inmunoquímica, en ese entonces el doctor Armando Isibasi, y me invitó a participar con él, pero no sin antes hacer un posgrado. Y eso fue la razón por la que hice un doctorado en ciencias biomédicas, dedicándome a la inmunología, pero yo no me digo inmunólogo, sino inmunoaficionado, porque verdaderamente abarcar todos los aspectos es verdaderamente complejo. Entonces, para dar inicio a lo que es el tema que nos tiene ahora aquí, es recordar, porque todos lo sabemos, cuál es la definición actual de sepsis, que es la respuesta desregulada a una infección. O sea, esto es una inflamación excesiva y como característica muy particular, debo decirles que hay un estado, en la mayoría de los casos, de inmunosupresión en los pacientes. Y esto es parte de lo que yo me voy a enfocar en esta charla. Tenemos que, como parte de la definición, también existe una disfunción orgánica que debe de poner en riesgo la vida del organismo, de acuerdo a la más reciente definición que apareció en la revista JAMA en el 2016. Y la disfunción orgánica la vamos a identificar básicamente a través de la escala de SOFA, cuando tenga más de 2 puntos, y para iniciar nosotros la evaluación de un paciente, podemos hacer la evaluación a través del Quick SOFA o el SOFA rápido, que son a través de estos 3 puntos que señalo aquí. Si nosotros encontramos que un paciente tiene hipotensión persistente y lactato sérico elevado, entonces podemos clasificar al paciente como portador de choque séptico y, por supuesto, estos pacientes sabemos que tienen una mortalidad muy elevada. Este es un esquema que todos conocemos, por supuesto, que también aparece acá, y es un algoritmo muy fácil para sospechar a quién tiene un paciente con sepsis. Aquellos que sospechamos infección, hacemos uso de la escala de SOFA. Aquí tenemos un recordatorio: respiración, estado mental y presión sistólica. Si nosotros encontramos alguno de estos, evaluamos entonces ya con la escala de SOFA, y si encontramos más de 2 puntos de los que señala al lado derecho, entonces podemos decir que nuestro paciente tiene sepsis. Y si además de esto tenemos que estar administrando, se le tiene que estar administrando vasopresores, entonces podemos hablar de que nuestro paciente está en un estado de choque séptico. Esto es para recordarles, porque seguramente todos hemos visto esta publicación. Y además la definición de SOFA, aquí tenemos para recordar, incluye los criterios de respiración, coagulación, el aspecto de funcionalidad hepática, el aspecto cardiovascular del sistema nervioso central y renal. Cada uno de estos se les da un punto y finalmente la sumatoria de estos es lo que nos va a dar a nosotros la clasificación de la severidad de la enfermedad, en este caso de la sepsis. Bien, en relación a la epidemiología, recordando algunos aspectos que quizás son muy importantes, más del 50% de los casos son mayores de 65 años, 50% de aquellos que la padecen pueden tener una recuperación completa, pero ojo, la recuperación completa del 50% ya nos debe de alertar. Algo está sucediendo con el otro 50%. Una sexta parte de estos pacientes pueden quedar con disabilidad física o cognitiva persistente, por ejemplo, miopatías o neuropatías. Estoy convencido que muchos de nosotros hemos visto eso, pero antes no era reconocido como una secuela de la sepsis y ahora ya se sabe que es una secuela de la sepsis. Y una de las cosas más interesantes es que la tercera parte de los que salen o sobreviven del aspecto grave pueden fallecer en el primer año después de haber sobrevivido a este primer año de la sepsis. Y estas muertes están asociadas en 50% a complicaciones de lo que la misma sepsis generó. Y esta es una diapos muy interesante porque es la distribución histórica de la mortalidad asociada a la sepsis. También esto es algo muy conocido, ya publicado desde hace mucho tiempo. Para nosotros, inicialmente que vivíamos los pacientes con sepsis, podríamos decir que lo más grave, lo más delicado eran los primeros 10 días. Sin embargo,
algunos en la terapia intensiva pues llegaban a sobrevivir y entonces había otro incremento más en la mortalidad. El primer incremento, el pico de la mortalidad era en los primeros 4 o 5 días y después nuevamente había otro incremento en los primeros 3 días. Pero si nosotros continuábamos vigilando a estos pacientes una vez que salían del hospital por más de 30 días, 60 y hasta 90 días, podíamos observar que no solamente están los 2 primeros picos que señalo acá, sino había un tercer incremento en la mortalidad de los pacientes. Y esto básicamente porque había un síndrome de inflamación crónica persistente, que esto se describe como PICS de acuerdo a sus siglas en inglés. Pero más todavía encontramos que después de 3 años de haber sobrevivido a la sepsis, podemos encontrar todavía un incremento en la mortalidad de estos pacientes que va a ser a expensas de una disfunción inmune, básicamente. Entonces, no estamos hablando de un problema trivial, estamos hablando de un problema que sí genera no solamente la mortalidad inicial, sino después de esto, del ingreso del hospital, las secuelas que la sepsis puede dejar con las consecuentes incapacidades, con las consecuencias de recurrencias en diferentes tipos de enfermedades. Bien, esto es también un esquema muy sencillo, diría yo, muy simple de lo que es esta respuesta inmunológica en el estado de sepsis. Cuando nosotros hablamos del estado de equilibrio o el estado de homeostasis y existe algún estímulo infeccioso que se puede hablar como sepsis, puede generar una respuesta inflamatoria o proinflamatoria que nos lleva a la falla orgánica, pero también puede haber una recuperación o bien puede haber una falla de tal magnitud que genere la muerte temprana. También hay un estado de inmunosupresión o de respuesta antiinflamatoria, que se le conoce como respuesta antiinflamatoria compensadora, y que nos va a llevar a un estado de supresión a expensas del sistema inmune adaptativo. Esto es lo que nosotros vamos a platicar un momentito durante la charla y trataré de ser quizá lo más claro, lo más objetivo y superficial en la medida de lo posible. Bien, esta es, digamos, la primera diapos en donde yo voy a describir qué es lo que vamos a ver durante la charla. Y para esto vamos, en forma general, a decir que hay varios aspectos de lo que es el componente de la inmunidad en la sepsis. Y van a estar involucrados la inmunidad innata, la inmunidad adaptativa, y esto vamos a explicar de qué se trata, y por supuesto, la activación del endotelio, que hoy se le conoce como endotelitis o endoteliopatía, y también la activación del complemento. Todos hemos escuchado estos términos, pero de la inmunidad innata yo les voy a platicar esto, que debe de existir un reconocimiento de un patógeno, debe haber una señalización posterior al reconocimiento del patógeno, después una transcripción genética que va a generar mediadores inflamatorios como por ejemplo las citocinas, y una vez que los mediadores inflamatorios están liberados, estos van a activar a la inmunidad adaptativa, que son los linfocitos T y los linfocitos B, y de estos particularmente va a aumentar la expresión de moléculas reguladoras negativas o moléculas checkpoint, que es de lo que yo voy a hablar un poco orientado en el tratamiento y explicándolo un poco más. Y por supuesto que los mediadores inflamatorios van a activar neutrófilos, y de los neutrófilos, importantísimo decir que es que estos se encargan de producir NETs, que son las trampas, de alguna manera, trampas que producen los neutrófilos, que son de manera inicial para aclarar bacterias, o sea, para atrapar bacterias, pero que finalmente también estos NETs contribuyen a la formación de trombos y al deterioro de los pacientes. Finalmente, podemos decir que hay otras moléculas que también pueden ser liberadas como mediadores inflamatorios, como ven acá, que son HMGB1, que son moléculas de las que no voy a hablar ahorita, pero sí HLA-DR, y que todas estas las voy a hablar porque tienen un impacto en la evolución de los pacientes, y lo que nosotros vemos en los pacientes en el día a día en los sépticos tiene que ver mucho con esta expresión o disminución de la expresión de estas
moléculas. Aquí vamos a iniciar con los NETs, y estos NETs vamos en esta caricatura a ejemplificar un neutrófilo que está llegando al endotelio vascular, que se va a activar, y estos neutrófilos lo que van a representar aquí es que condensar la cromatina y se rompe el neutrófilo para liberar el contenido del núcleo, que es fundamentalmente histonas y DNA, para que a través también de la sumatoria con plaquetas se forme una red que va a servir para atrapar a las plaquetas, pero por otro lado va a inducir esto la formación de trombos, como ya se los había dicho. Bien, ahora, hablaba yo del reconocimiento. Nosotros tenemos a un paciente que tiene una infección. Esta infección puede ser por bacterias gram negativas, por bacterias gram negativas, por hongos, por parásitos, etcétera. Cada microorganismo que invade nuestro cuerpo va a tener una forma de ser reconocido, y nosotros lo vamos a reconocer a través de diferentes receptores. Estos receptores se llaman receptores de reconocimiento de patrones. ¿Qué patrones? Los que están en la membrana celular de las bacterias, por ejemplo. Y a estos se les llaman PAMPs. Ahorita vamos a ver un poquito más de ellos, pero estos receptores pueden ser de superficie, en la superficie celular o dentro de la célula. Y los más conocidos, más no los más importantes necesariamente, son los receptores tipo TOL, receptores tipo TOL que son de reconocimiento de patrones. ¿Y qué van a reconocer? Virus y lipopolisacáridos y flagelina, o sea, diferentes moléculas que son expresadas en la pared celular o dentro de las bacterias y van a ser reconocidos. Yo quiero presentar otro tipo de receptores que son los receptores tipo NOD, y estos receptores también se encargan del reconocimiento de diferentes moléculas o patrones, y estos están localizados dentro de las células o bien, como vemos aquí, los otros NRLs que son también en el citoplasma, que reconocen virus predominantemente y algunas bacterias. Y en esta caricatura me voy a centrar para que se entienda un poco mejor. Esta caricatura representa la célula, esta es la membrana celular, el citoplasma, y en la superficie de la célula tenemos los diferentes receptores tipo TOL, por ejemplo. Estos receptores pueden reconocer al LPS o lipopolisacárido. Les recuerdo porque el lipopolisacárido seguramente cuando les diga qué es, todos van a decir, ah, claro, por supuesto. El lipopolisacárido es la endotoxina. Entonces, la endotoxina finalmente es un componente de la pared celular que se le conoce como lipopolisacárido y es reconocido por receptores tipo TOL4. Otros receptores intracelulares, como son los TLRs intracelulares 3, 7, 8, se van a encargar de reconocer RNA de doble cadena o RNA de una sola cadena de los virus. Entonces ahí, por ejemplo, estamos hablando de COVID. Y ciertamente la infección por COVID no es otra cosa más que la producción de sepsis por un virus, que va a ser reconocido por TLRs intracelulares. Aquí hay otro grupo de receptores que ya les había dicho en la diapositiva previa, y lo único que van a hacer también es el reconocimiento de diferentes PAMPs o patrones moleculares asociados a patógenos. ¿Y qué es lo que sigue en esta lista? Bueno, una vez que los diferentes receptores de superficie reconocen a los diferentes ligandos como el LPS, el lipopolisacárido, o flagelina, que es una proteína de bacterias gram negativas, o peptidoglicana, inmediatamente se van a activar cascadas de señalización intracelular, que son diferentes moléculas que hay dentro de la célula, que nos van a llevar hasta la activación de un factor de transcripción que estoy seguro que todos hemos, cuando menos, escuchado, que le llaman NF-κB. Este factor de transcripción se va al núcleo y es capaz de activar genes, y estos genes que se activan van a generar la producción de mediadores inflamatorios, llámese citocinas, quimiosinas, moléculas de adhesión, interferones, todos los que ustedes seguramente ya han escuchado. Pero ¿de qué dependen estos mediadores inflamatorios? De que sean reconocidos primero los que lo generan, que son los mismos microorganismos.
Aquí en esta diapositiva yo estoy colocando otras dos proteínas, que en general son proteínas, que son las alarminas y los DAMPs. Las alarminas son moléculas propias que son capaces de ser liberadas cuando nuestras células sufren necrosis. Y estas sustancias o proteínas, al ser liberadas, como por ejemplo HMGB1 o como por ejemplo el DNA propio, estos también pueden ser reconocidos por nuestros propios receptores y nuestras moléculas son capaces de activar también el sistema de señalización intracelular que induce mediadores inflamatorios, o sea, citocinas y quimiosinas. Entonces, podremos pensar no solamente en los casos en los que hay infección, se produce una inflamación, por eso es que podemos tener inflamaciones, digamos, estériles, pero muy importantes, como por ejemplo, ¿en cuál caso? Como por ejemplo en los accidentes automovilísticos, en el trauma, se genera una respuesta inflamatoria que no necesariamente es a expensas de microorganismos de manera inicial. Otro ejemplo muy clásico de lo que es una respuesta inflamatoria no infecciosa que está dada por mediadores inflamatorios producidos a través del reconocimiento de estas moléculas es la pancreatitis aguda. Nosotros tenemos una respuesta inflamatoria bárbara en la pancreatitis aguda y entre otras cosas se debe a la producción de alarminas. Y aquí estoy poniendo DAMPs, que son moléculas asociadas a daño. Estas moléculas que también los comenté hace un momentito como HMGB1, que son proteínas intracelulares que generan daño. Entonces, y no necesariamente son microorganismos, en términos muy generales. Entonces, siguiendo con lo que estamos hablando, primero el reconocimiento, después la activación intracelular de diferentes moléculas que nos llevan a la activación de factores de transcripción que producen citocinas. Aquí es lo que tenemos el resumen. Tenemos el reconocimiento de patrones moleculares asociados a patógenos a través de los receptores como los TLRs, que puede ser en este caso el TLR4. Hay 9 receptores en los seres humanos de esta naturaleza y otros intracelulares, pero todos nos llevan a la activación de factores de transcripción que nos llevan a la producción de citocinas, como por ejemplo factor de necrosis tumoral alfa, que todos lo conocemos como TNF-alfa, interleucina 18, interleucina 8, que es una quimiosina, interleucina 6, interleucina 12, quimiosinas como es MCPs 1 beta, etcétera. ¿Para qué sirven todas estas moléculas que se liberan de estas células, como por ejemplo la célula dendrítica o los monocitos? Estos monocitos que tienen receptores que reconocen PAMPs y que liberan mediadores inflamatorios, sirven estos para activar otras células. Y otras células como por ejemplo de la inmunidad adaptativa. Entonces son capaces de inducir activación de linfocitos T y de linfocitos B. Y entonces, dependiendo del tipo de citocinas que se estén produciendo, es la activación del tipo de linfocitos que tenemos. De ahí que seguramente habrán escuchado que hay respuestas de tipo TH1 o respuestas de tipo TH2 o TH17, sin entrar en mucho más particularidades. ¿Y esto qué quiere decir? Que dependiendo de este tipo de moléculas, de células activadas, se van a producir diferentes tipos de citocinas. Y estas citocinas van a combatir ya sea bacterias, o sea parásitos, o sean hongos. Esto es, en términos generales, lo que es la respuesta inflamatoria a nivel resumido, hasta donde vamos. Entonces, pero parte fundamental de lo que es la respuesta inicial, que en su momento lo llamábamos como respuesta proinflamatoria, también a toda acción obedece una reacción y la reacción es una respuesta antiinflamatoria, que en términos generales va a estar caracterizada por un estado de inmunoparálisis. Y cuando les diga la consecuencia van a decir, por supuesto, lo hemos visto siempre, sobre todo en los pacientes que tienen mucho tiempo de estancia hospitalaria y que hemos operado y que están en la terapia intensiva. Pero de entre los componentes de la inmunoparálisis que están generando esta inmunoparálisis está la apoptosis.
todos hemos escuchado hablar de apoptosis, y apoptosis no es otra cosa más que la muerte celular, que es a expensas fundamentalmente de linfocitos. Por lo tanto, hay linfopenia en los pacientes con sepsis. Y hay dos formas de producir apoptosis, por la vía extrínseca y por la intrínseca. Y no vamos a entrar en mucho más comentarios de esto, sino que hay receptores, como son los receptores del factor de necrosis tumoral, que son capaces de generar apoptosis. Entonces, si estamos hablando que nuestros pacientes en una respuesta inflamatoria inicial son capaces de inducir la producción de citocinas como TNF-alfa, y TNF-alfa produce apoptosis, pues ya podemos estar explicándonos por qué nuestros pacientes cursan con linfopenia. En términos generales, apoptosis es un mecanismo importante de la inmunosupresión o la inmunoparálisis de los pacientes con sepsis. Otra de las consecuencias importantes es la disminución de la expresión de las moléculas HLA-DR. Les recordaré, y si no, les informaré que las moléculas DR, de las que estoy hablando, son moléculas que representan moléculas presentadoras de antígeno. Estas moléculas forman parte del complejo principal de histocompatibilidad y en algún momento lo leímos probablemente, pero su papel más dentro de los más importantes en este contexto es que son capaces de presentar lo que de una bacteria fagocitada puede resultar que son antígenos. Entonces son las presentadoras de lo que nos invadió. Si yo no tengo una molécula presentadora de esto de aquí a los linfocitos T, si yo no tengo una expresión correcta de estas moléculas, yo no puedo montar una respuesta adaptativa y por lo tanto no me puedo defender de infecciones subsecuentes, ¿correcto? Entonces, estas moléculas se expresan en muchos tipos celulares, particularmente en macrófagos y en células dendríticas. Cuando disminuye la expresión, se aumenta la mortalidad y por lo tanto también hay una incapacidad de presentar antígenos. En estos pacientes que hay sepsis, tenemos un estado de tolerancia inmunológica. Esto es que el organismo es incapaz, una vez que se han liberado diferentes citocinas, es incapaz de montar una respuesta incrementativa o de incrementar la misma respuesta inflamatoria. Quiere decir que si llega otra bacteria o más bacterias, en un momento ya no vamos a poder activar más células. Estamos en un estado de tolerancia inmunológica. Estos son los partes o algunas de las partes que están presentándose en los casos de sepsis. Ahora, ¿qué constituye también esta respuesta de inmunosupresión o este síndrome de respuesta antiinflamatoria compensadora? Que las respuestas de citocinas, especialmente antiinflamatorias como IL-10, son más aparentes. Interleucina 10 es una citocina por excelencia antiinflamatoria. Y entramos entonces nosotros a ver un estado de agotamiento celular. ¿Esto qué quiere decir? Que hay incremento de moléculas inhibitorias como PD1 y CTLA4. Voy a ver rápido lo que es PD1 porque es importante, pero también debemos decir que en el estado de inmunosupresión hay disminución de linfocitos, que ya comenté, disminución de la producción de citocinas, que comenté, y también de moléculas coestimuladoras. Los linfocitos no funcionan si no tienen expresadas moléculas que ayuden a funcionar, y esto es el caso de CD28. Tampoco hay diversidad del receptor de los linfocitos T, se anulifican la diversidad y tampoco entonces podemos reconocer antígenos si no tenemos linfocitos T que reconozcan. Y por lo tanto, no hay capacidad de combatir infecciones. El resultado es que tenemos infecciones hospitalarias como pseudomonas, cándida, citomegalovirus, herpes simples. ¿Por qué? Por esto. Entonces, ahora ya sabemos que cuando tenemos nosotros pacientes en el hospital, no necesariamente es que no hayamos hecho lo suficiente para prevenirlos. Lo que pasa es que nuestro organismo está en un estado de inmunosupresión que favorece que las defensas a expensas de linfocitos no estén actuando como debe de ser y por lo tanto tenemos estas infecciones oportunistas. Ahora, sobre IL-10, que es una interleucina antiinflamatoria,
podemos decir que además esta misma se encarga de disminuir la producción de citocinas proinflamatorias y también disminuye la expresión de moléculas coestimuladoras, o sea, de las que se encargan a ayudar que el sistema inmune funcione correctamente. También disminuye la expresión de las moléculas presentadoras de antígenos en células monocíticas y disminuye la expresión y la producción de interferón gamma. Interferón gamma es importantísimo no solamente para las infecciones virales, sino para los microorganismos fagocitados, poderlos destruir dentro de las células. Y si no tenemos la producción suficiente de interferón a expensas de linfocitos T, no vamos a ser capaces de destruir a nuestras bacterias fagocitadas. Y sabemos que interleucina 10 aumenta en los pacientes con sepsis y este incremento de interleucina 10 se asocia con incremento en la mortalidad. Y estas son unas gráficas que brevemente comentaré de lo que es ya la demostración de por qué vemos que interleucina 10 es importante en este estado de inmunosupresión. Disminuye la proliferación de linfocitos T. Cuando nosotros llegamos a estimular células con interleucina 10, nosotros si medimos la proliferación celular vemos que disminuye. Lo mismo es que si estimulamos linfocitos y evaluamos la producción de citocinas que pueden asociarse a la proliferación celular, también en presencia de IL-10 disminuyen. Y en presencia de IL-10 también disminuimos la producción de interferón gamma. Entonces, interleucina 10 es una citocina que está generando problemas verdaderamente. Ahora, ya entrando a la parte final de la charla, todo está muy bien, bueno, pues ya más o menos entendemos o más o menos conocemos esta parte de lo que es la respuesta inflamatoria de inmunosupresión, pero ¿cómo podemos atender con este conocimiento sobre las estrategias de tratamiento? Yo arbitrariamente les puedo decir que tenemos 4 horizontes para el tratamiento de los pacientes. Contra el agente agresor, todos utilizamos, por supuesto, antibióticos, o sea, eliminar el patógeno. Esto nos queda clarísimo. Y de esto es un mundo para hablar, por supuesto, porque a veces los utilizamos mal. Y esto es también un problema. Tenemos también estrategias para el reconocimiento. Si nosotros sabemos que los receptores de reconocimiento de patrones son los que inician la respuesta inflamatoria, inmediatamente podemos pensar que al bloquear los receptores que reconocen a estos microorganismos, podríamos obtener una respuesta correcta de tratamiento. Esto ya ni lo puse porque no funcionó. Hace poco ya se sabe que no es correcto. Sin embargo, respuesta proinflamatoria bloqueada. Esto es una de las cosas en donde decimos, bueno, si la respuesta inflamatoria es la que está generando todo este problema, ¿qué tal si bloqueamos esta respuesta inflamatoria? Y entonces, también, ¿por qué no? Ya vemos que lo más importante de todo esto es la inmunosupresión, pues ¿por qué no bloqueamos esta inmunosupresión? Y de ahí entonces la utilización de anti-PDL1, que son los anticuerpos monoclonales que estoy seguro que ya todos han escuchado para el tratamiento de melanoma, por ejemplo. Estos primeramente se describieron para el tratamiento de cáncer, de melanomas o pulmonar, o bien factor estimulante de colonias de granulocitos macrófagos, que todos los han escuchado, para el tratamiento de los pacientes oncológicos, para estimular la producción celular, o bien las proteínas recombinantes para estimular con IL-7 a las células. Bien, aquí hay una pequeña lista que no vamos a comentar, de todos los tratamientos que se han utilizado en el pasado y que no han funcionado para la sepsis. Por lo tanto, no hay balas mágicas. Lo que tenemos es un problema en el que tenemos que atender bien cuál es la fisiopatología molecular para saber en qué momento y qué cosas podemos utilizar. Quiero que reconozcan, por ejemplo, aquí la proteína C reactiva activada. Todos se acuerdan del Sigris, ¿no? Y que no funcionó. Bueno, Eritorán es un bloqueador, un anticuerpo monoclonal que bloquea TLR4 y aquí muchos más. Bien, hace algunos años, 2018, el doctor Honjo fue acreedor al Premio Nobel de Medicina por sus estudios desde 1992 en el contexto de los linfocitos, de la expresión de moléculas PD1 en linfocitos para el tratamiento del cáncer. Bien,
Esto dio pie a decir, bueno, si nosotros podemos utilizar estos anticuerpos monoclonales que se utilizan para el cáncer, ¿y qué tal si se pueden utilizar para la sepsis? ¿Y de dónde surgió esto? Bueno, PDL1 es un receptor que se expresa en células T, en células NK y en células B. Su ligando es PDL1. Su ligando quiere decir la molécula que se le une y que hace que funcione. Se expresa en células hematopoyéticas y no hematopoyéticas. Y en los pacientes con choques sépticos se encuentra incrementada la expresión en células T y también en monocitos. Y esta sobreexpresión se asocia a mal pronóstico. Este es un aspecto entonces fundamental. Si nosotros en sepsis encontramos incremento de estas moléculas y son cruciales para que el deterioro del paciente suceda, pues ¿qué tal si se bloquean? De ahí es que no solamente del cáncer, sino hacia la sepsis podemos esperar estas terapias en un futuro no tan lejano. Y esta es una lámina que nos va a decir brevemente cómo funcionan. Aquí quiero representar una célula presentadora de antígenos, piensa en un monocito. Esta es la célula que representa un linfocito T. Y aquí tenemos moléculas coestimuladoras que les decía yo hace un momento, receptor de células T. Y aquí tenemos una molécula que se llama PD1. Esta molécula PD1, cuando reconoce a su ligando, que es PDL1, lo que hace es empezar a bloquear las formas importantes de activación de un linfocito. Eso es lo que hace. Esto sucede normalmente, sí, sucede normalmente, ¿para qué? Para defendernos de nosotros mismos. Y esto es lo que hace que no tengamos, entre otras cosas, cáncer desarrollándose con nosotros todo momento, porque estas moléculas son moléculas checkpoints, bloqueadoras. Pero cuando estas moléculas empiezan a sobreexpresarse en la sepsis, hacen un estado de parálisis de los linfocitos, de tal manera que entramos en problemas. Y esto es lo que de alguna forma podríamos mostrar en un análisis de pacientes con sepsis que no sobrevivieron. Encontramos francos incrementos de las moléculas PD1 en monocitos. Lo mismo en las infecciones intrahospitalarias, incrementa la expresión. Lo mismo en las infecciones hospitalarias PDL2, que son los ligandos de PD1. Entonces, se incrementa la expresión de estos. De ahí que, digamos, surgen las postulaciones de un tratamiento inmunomodulador para los pacientes con sepsis a través de estos anticuerpos monoclonales anti-PD1. Y este es el bloqueo de anti-PD1, vemos que mejora la sobrevida de modelos múridos con sepsis y también mejora la función fagocítica en macrófagos. En estudios ex vivo lo que se observó es que en pacientes se evaluó la funcionalidad de este anticuerpo y lo que se observó es que disminuyó la disfunción linfocítica, o sea, mejoró el agotamiento celular, disminuyó la apoptosis y aumentó la producción de interferón gamma y de interleucina 2, que es una citocina que se encarga de proliferar o de estimular la proliferación de linfocitos. De tal forma que estos son estudios que están en fase de investigación, por supuesto, pero que son como alternativa a futuro en los pacientes que tienen sepsis. Interferón gamma, no confundirlo con el interferón alfa y beta para las infecciones virales. El interferón gamma es una citocina secretada por linfocitos T y Cas, y su secreción está reducida en sepsis y se asocia a infecciones secundarias y a muerte. Pero también activa la capacidad de presentación de los antígenos. Entonces, si nosotros podemos administrar interferón gamma, podríamos incrementar la actividad de los monocitos y también la producción de citocinas y también incrementar las moléculas que presentan antígenos. Estos también son estudios que se están llevando a cabo. Finalmente, las proteínas recombinantes como IL-7. IL-7 es una citocina, en este caso recombinante, que en estudios con modelos múridos de sepsis y en seres humanos incrementaron la expresión de moléculas antiapoptóticas, recordando que en la sepsis tenemos apoptosis. Si incrementamos las moléculas antiapoptóticas, reducimos la apoptosis, reducimos también las moléculas proapoptóticas y también favorecemos la proliferación de linfocitos CD4, CD8 y aumentamos la producción de interferón gamma, que en sepsis está disminuida. También incrementamos la expresión de moléculas de adhesión,
para que puedan reclutarse más células neutrofílicas, por ejemplo, a los sitios de inflamación. Y esto se vio u observó que hay incremento en la sobrevida. De tal forma que recientemente, bueno, en el año 2018 se publicó también un estudio en donde se utilizó este anticuerpo monoclonal con IL-7 y se evaluó cómo estaba la cuenta linfocitaria, y en todas las que nosotros en estos paneles que les observo, la cuenta absoluta de linfocitos y la cuenta de CD4 y CD8 se vio mayor que en los que estaban en negro, que son los placebos. Entonces, esto es nada más una aproximación, porque además no es para cansarlos, en 40 minutos, una aproximación de lo que es una visión muy parcializada, muy personalizada de lo que es la fisiopatología molecular en la sepsis. Y esto finalmente está teniendo de alguna forma mucho más énfasis en el estudio de los pacientes, porque tenemos que hacer algo. No basta con el antibiótico, no basta con lavarse las manos, que sí, o sea, las medidas de lávate las manos, sí, pon el antibiótico correcto, sí, pero algo más tenemos que hacer para que los pacientes con sepsis puedan tener mejores sobrevidas. Bien, yo no me resta más que agradecerles su presencia y que hayan escuchado esta presentación, y a la sociedad del hospital también por su invitación. Muy buenas noches.